Saludo mis amados televidentes, sean bendecidos y prosperados en el amor de nuestro Dios y Padre Celestial. La gracia del Espíritu Santo sea con ustedes y también la participación del Espíritu Santo, a quienes agradecemos por otro día y otra oportunidad de compartir con ustedes esta edición del Dr. Anderson Habla desde la voz de Patmos Network en el Bronx, Nueva York. Es oportuno, mis amados, recordarle las palabras atinadas de un padre a su hijo cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Qué bueno que están con nosotros. Agradecemos realmente su sintonía. Les garantizo, amados amigos, unas palabras seguras de predicción para estos tiempos. Así que no menosprecies hoy lo que Dios tiene para ti. Y la verdad es que estoy haciendo acato de la exigencia de este tiempo profético, que exige un estudio concienzudo acerca de los acontecimientos proféticos de estos tiempos, además de las solicitudes de un gran número de nuestros estudiantes de la profecía. Quiero comenzar con las profecías contenidas en el libro del profeta Daniel. Este libro, Daniel, contiene prosaicas predicciones y vaticinios antiguos, algunos ya cumplidos, otros por cumplirse, y otros están cumpliéndose ya mismo. Sin embargo, debo decir o dejar claro que antes de iniciar cualquier lectura o estudio de las profecías bíblicas, el estudiante debe hacerse acopio del consejo que el apóstol Pablo ofreció a su hijo Timoteo cuando le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Las predicciones bíblicas, amados hermanos, son confusas y también difíciles de entender por un lado. Y los eruditos de la Biblia rara vez ofrecen ayuda concreta al respecto. Eso hace que sea más difícil. Tanto así que a menudo ofrecen más confusión que orientación. Sus obras ofrecen tantas interpretaciones tan diferentes acerca de la misma profecía que los estudiantes terminan optando por dejar el estudio. Este programa pretende, con la ayuda de Dios, ayudarte a leer y conocer la manera más apropiada de acercarte a la palabra de Dios, especialmente ahora que nos disponemos a conocer las profecías contenidas en el libro de Daniel. Porque vamos a comenzar con Daniel para terminar con el libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación. Creo que es una buena manera de comenzar. Por favor, regresemos nuevamente al consejo del apóstol Pablo. Él dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Es realmente curioso que en inglés ese texto es traducido de otra manera. Dice: estudia para presentarte a Dios aprobado, en lugar de procura con diligencia. Luego infiere que el estudiante de la Biblia es un obrero que debe trazar, es decir, tener y seguir un plan
debe seguir especificaciones. El estudiante de la palabra debe, por lo tanto, entender el plan y propósito de Dios para los tiempos, o habrá confusión cuando trata de interpretar correctamente las Escrituras. Podemos interpretar correctamente las Escrituras cuando entendemos el plan de Dios. Y podemos entender el plan de Dios cuando manejamos o dividimos correctamente la palabra de verdad. Como todos saben, amados amigos, la palabra de Dios está escrita para todo el mundo y para nuestra enseñanza también. Sin embargo, no está dirigida a todo el mundo en general. Podría parecerte una nueva doctrina, pero es la verdad de Dios. Podrías no estar de acuerdo conmigo, pero sigue siendo la verdad de Dios. Quizás pudiste haber aprendido otra cosa. ¿Sabe usted algo? Sigue siendo la verdad de Dios. Observa esto. Una parte de la Biblia está dirigida a los judíos, una parte a los gentiles y una parte, finalmente, a la iglesia. Estas tres clases de personas componen toda la raza humana en cuanto a Dios se refiere, no en cuanto a nosotros. Eso quiere decir que se es judío, se es gentil o se es miembro de la iglesia de Jesucristo. Algunos de nosotros, por tanto, somos gentiles y también somos miembros de la iglesia. Pablo confirma lo que yo estoy diciendo en 1 Corintios 10:32, cuando le dice a los corintios: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles o griegos, ni a la iglesia de Dios. Así que mientras que toda la Escritura, toda la Biblia, fue escrita para la instrucción de la iglesia, no está todo escrito acerca de la iglesia. Y es ahí donde está la gran situación. Porque una gran cantidad de eruditos de la profecía y maestros de la Biblia se meten en problemas en la interpretación de la Escritura. Ellos toman porciones de las Escrituras que fueron claramente escritas acerca y para judíos y las espiritualizan, diciendo que están realmente hablando de la iglesia o a la iglesia o a los creyentes. Por ejemplo, la iglesia no se menciona en absoluto en el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento se centra casi exclusivamente alrededor de la raza judía. Los profetas del Antiguo Testamento, mis amados amigos y hermanos, no podían ver a la iglesia, no podían ver la era de la iglesia. La iglesia fue un misterio escondido para ellos hasta que el apóstol Pablo lo revela en el libro de Efesios del Nuevo Testamento. Por supuesto, y lo sabemos, no me llamen para preguntarme. Yo sé que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir, para instruir o educar. Eso lo confirma según de Timoteo 3:15. Lo que sucedía es que a Israel le fue escrito para beneficio de ellos, para advertencia nada más. No hay que aplicar a la iglesia lo que no le pertenece. Cuando empleamos mal la Escritura, no estamos manejando correctamente la palabra de verdad. Le estamos robando a los judíos lo que es exclusivamente de ellos. Y esto ocasiona confusión, errores y falsas interpretaciones. Lo que estamos tratando de decir es, si queremos saber qué interpretación
de la profecía es correcta, entonces necesitamos saber el plan de Dios. El estudiante de la palabra de Dios debe conocer el esquema de Dios para la humanidad. Necesita saber a quién se está dirigiendo en cada pasaje. Necesita saber quién escribió y cuándo se escribió. Necesitamos saber además que cada pasaje cae dentro del plan o el cronograma de Dios con el fin de determinar la verdad. Y eso vamos a hacer cuando comencemos a ver las profecías de Daniel. Porque si no lo hacemos así, podríamos llegar a una amplia variedad de profecías posibles, pero que en realidad no son. Vamos a ver, antes de entrar a las profecías, lo que se conoce como las dispensaciones. Dicho sea de paso, es un buen lugar donde comenzar en nuestra necesidad de conocer el plan, el esquema o el tiempo de Dios. Naturalmente, eso parece ser una tarea de enormes proporciones, porque no es tan simple que seres humanos puedan entender cómo trabaja Dios. La única forma es que Dios nos lo revele, y eso es lo que precisamente hizo en tiempo pasado. Vamos a ver nuevamente el pasaje de 2 de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Como ya quizás algunos han notado, el texto se puede dividir en tres partes. La primera parte ya la discutimos. La última es la que vamos a ver ahora, que traza bien la palabra de verdad. Es clave, amados amigos, para entender el plan, el calendario de Dios. Si esto significa dividir las escrituras, saber a quién Dios le está hablando en cada pasaje. También es una referencia a las divisiones del tiempo o de los tiempos. A lo largo, amados amigos, de la escritura, Dios utiliza términos que tienen que ver con el tiempo. Él dice, los tiempos de los gentiles o el tiempo de los gentiles. Habla también de los tiempos y las sazones. Dios habla en su palabra del día del Señor, el presente siglo, es decir, el tiempo o la era presente. Además de eso, habla de la plenitud, del cumplimiento de los tiempos. Habla del día de la venganza de Jehová. Amados, cada uno de esos términos nos están indicando tiempo. Se refieren a distintos periodos de tiempo en los cuales Dios trata con la humanidad. Entender en qué tiempo estamos y acerca de qué tiempo se escribió cierto pasaje de la Biblia va a mejorar, le garantizo, enormemente nuestra comprensión de lo que Dios está tratando de decirnos. Esto es esencialmente cierto cuando se empieza a leer profecías y a tratar de entender cuándo los acontecimientos predichos tendrán su cumplimiento y quién o quiénes estarán envueltos. Quiero, con la ayuda de Dios, mis amados, delinear específicamente lo que se denomina las dispensaciones. Tal vez las habrás estudiado ya, pero conocer las dispensaciones del tiempo de Dios ayuda en gran manera en la interpretación de la profecía, las profecías. Ahora,
En primer lugar, ¿qué es una dispensación? Porque muchas personas desconocen inclusive de qué estamos hablando aquí. Una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con la humanidad de una manera específica. Quiero que preste atención a esto. Por ejemplo, la forma en que Dios trató con el hombre en el Antiguo Testamento, con la ley específicamente, es muy diferente de cómo trata a la humanidad en el Nuevo Testamento y en la actualidad, ya que después de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vivimos en una dispensación diferente de los judíos del Antiguo Testamento. No estamos hablando del mismo tiempo, ni de las mismas exigencias. Es importante saber que hay un total de 7 periodos de tiempo, de dispensaciones, en los cuales Dios trata con la humanidad. Si no conocemos eso, estamos perdidos cuando hablamos de profecía. Y yo voy a enumerar estas dispensaciones para beneficio de todos aquellos que están en la sintonía. Número 1, tenemos la dispensación de la inocencia. Vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos la dispensación de la conciencia. Tenemos el gobierno humano. Tenemos la promesa. Tenemos la ley. Tenemos además de la ley la gracia y finalmente, como última dispensación, tenemos el reino. Hay otras personas que creen en la teología del pacto, que también en otro programa estaremos hablando de esto, pero por ahora vamos a centrarnos en las dispensaciones. Ahora, para mantener, o quizás para entender las dispensaciones un poco más, hay 4 características que se pueden aplicar a cada dispensación. 4 características, son las mismas. Número 1, el estado de la humanidad al comienzo de la dispensación. Número 2, la responsabilidad de la humanidad durante la dispensación. Vaya o vete más bien anotando estas cosas. Número 3, el fracaso de la humanidad en la dispensación. Y finalmente, el juicio que enfrenta a la humanidad por su fracaso dentro de esa dispensación. Si no es mucha molestia para ustedes, vamos a dar un vistazo a la dispensación de la inocencia, que enumeramos como la primera dispensación, que es la donde comenzó realmente la creación de la humanidad a través de Adán. Esta dispensación duró hasta la caída y finalmente expulsión de Adán del jardín del Edén. El estado de la humanidad al comienzo de la inocencia se puede encontrar en Génesis el capítulo 1, versículos 27 y 28, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Eso de varón y hembra se lo voy a explicar más adelante. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El estado de la humanidad era el de la inocencia. El hombre fue creado a imagen de Dios, de su Dios creador. Y ese Dios le dio dominio sobre la tierra y las criaturas de la tierra. Ahora, la responsabilidad de la humanidad durante la dispensación de la inocencia fue, se puede encontrar en Génesis también, 2 del 15 al 17. Tomó pues Dios
al hombre lo puso en medio del huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Cuál es la responsabilidad entonces del hombre en esa dispensación? Dos responsabilidades: cuidar el huerto del Edén y obedecer a Dios. Solamente dos mandamientos tenía Adán. El fracaso de la humanidad de mantener su responsabilidad se registra también en Génesis 3:16, cuando la mujer tomó del fruto del árbol prohibido y comió del fruto. Ese fue el fracaso del hombre. ¿Qué podemos decir de ese fracaso? El hombre desobedeció a Dios al comer del árbol del bien y del mal, que Dios le había dicho que no comiera de ellos. Entonces, ¿cuál fue el juicio? El juicio de ellos fue que Dios los tomó y los echó fuera del huerto del Edén. Eso se registra en Génesis 3:23 en adelante. Y dice: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Y Romanos 5:18 también nos dice que por la transgresión de un hombre vino el pecado, pero también por la gracia de otro hombre vino la redención. Y quizás hoy no vamos a hablar de redención, estamos hablando solamente de esta dispensación. Pero podemos hacer una relación entre una cosa y la otra. Escucha esto ahora. Ante el fracaso del hombre y posterior juicio de Dios en esa dispensación, entonces Dios se ve precisado a comenzar una nueva dispensación, una nueva manera de tratar con la humanidad, y esa fue la dispensación de la conciencia. Esta dispensación duró desde la caída del hombre hasta el diluvio universal de Noé. El estado de la humanidad al comienzo de esta dispensación fue caída, ya no de inocencia. El hombre tenía conocimiento del bien y del mal, por lo que esa manera, esa conciencia en ese momento no necesitaban más que de otros mandamientos de Dios. Y de eso les voy a hablar cuando regresemos. Gracias, amados amigos y hermanos, por continuar con nosotros en este su programa, El Dr. Anderson Habla. Vamos a continuar con las dispensaciones, en esta oportunidad con la dispensación del gobierno humano. Dijimos que ante el fracaso de la humanidad en las personas de Adán y Eva, Dios se ve ahora precisado a comenzar nuevamente otra dispensación. Esta vez con la dispensación del gobierno humano. Amados, esa dispensación duró desde el diluvio hasta la Torre de Babel, aproximadamente unos 200 años. Un periodo relativamente corto cuando se compara con la dispensación de la conciencia, que duró unos 1600 años. A principio de esta dispensación encontramos la primera forma de gobierno humano. Ahora el hombre viene a ser responsable de sí mismo y de los demás. En Génesis 9:5-6, la palabra de Dios dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida,
de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, amados, quiero presentar las condiciones para esta dispensación, lo mismo que lo hicimos en la dispensación de la conciencia. La responsabilidad de la humanidad se encuentra ahora en Génesis el capítulo 9 y el versículo 1. Noé y sus hijos tienen ahora que rellenar la tierra y gobernar para Dios. Por supuesto, fracasaron en esta tarea también. En lugar de llenar la tierra y de someterla a Dios, decidieron quedarse en un solo lugar y hacer un nombre para sí mismo. Yo quiero que escuchen bien. Vamos entonces, dijeron, a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y sabemos cuál fue el inicio de esta dispensación: la desobediencia, y a raíz de eso vino la confusión de lenguas que los obligó a ellos a esparcirse por todas partes. ¿Qué sucede ahora ante otro fracaso de la humanidad para con Dios? ¿Qué tiene Dios que hacer? Bueno, ya lo dijimos. Dios le da paso a la dispensación de la promesa o la familia, que duró desde el llamamiento de Abraham hasta la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Este fue un periodo de unos 430 años. En Babel, el pueblo fueron idólatras. Incluso el padre de Abraham y los demás descendientes de Abraham adoraron a falsos dioses. Y esta dispensación tiene ese problema mayor cuando Dios es menospreciado por el hombre y el hombre comienza a adorar falsos dioses. Hasta ahí todo el mundo era gentil, pero con la separación o el llamamiento de Dios, entonces Dios divide la humanidad entre gentiles y ahora un pueblo llamado por Dios. La responsabilidad del hombre nuevamente era obedecer a Dios, recibir las bendiciones del pacto de Dios con ese hombre llamado Abraham. Ahora, quiero que noten esto. Mientras que Abraham era un poderoso hombre de fe, cada uno de sus descendientes no fueron fieles y rectos a Dios, fracasaron. Después se fueron a Egipto para sobrevivir una gran hambruna, quedándose allí en lugar de regresar a la tierra que Dios le había ofrecido. El resultado, bueno, por supuesto, una vez más, fue el juicio de Dios en forma de la esclavitud en Egipto, que se inicia justamente con José, uno de los hijos de Jacob. Y le voy a hablar de eso un poquito más adelante en otro programa. Pero como notarán, ya vamos por la tercera dispensación. Sin embargo, el patrón de la humanidad es el mismo: irresponsabilidad, fracaso, juicio. Y vamos a entrar en la próxima dispensación, que es la ley, para que veamos que el patrón continúa, no se detiene. Esta es la quinta dispensación. Tal vez haya un cambio en la humanidad, podríamos pensar, pero vamos a ver si hubo algún cambio. Hay que notar que todo el Antiguo Testamento fue escrito durante esta dispensación. Comenzó en el monte Sinaí, cuando Moisés recibe la ley de Dios de mano del mismo Dios, y prolongó hasta la cruz, o más bien se prolongó hasta la cruz esta dispensación. Lo que estamos diciendo es que el tiempo de esta dispensación es desde la ley hasta la cruz. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Bueno, una vez más, obedecer a Dios, guardar la ley que le dio en el monte Sinaí, conforme a Éxodo 19 y Romanos 19. Pero Israel
también falló en su responsabilidad, una vez más, quebrantando la ley de Dios y abandonando así a Dios para adorar ídolos y dioses de otras naciones. Ahora, como castigo, los israelitas perdieron su preeminencia como nación, fueron dispersados y sufrieron mucho ante mano de los gentiles. Este sufrimiento va a continuar hasta que una piedra cortada, no con mano, hierra la imagen y se desborona la imagen de los gobiernos gentiles. Pero esto también lo vamos a discutir más adelante en otro programa. La sexta dispensación, porque quiero terminar con ella, es la dispensación de la gracia, es decir, la dispensación en la que estamos viviendo actualmente. Puedo asegurarle, sin temor a duda, que esta dispensación está próximo a llegar a su fin. Comenzó en el Calvario y se va a extender hasta el rapto de la iglesia. Y entiéndase bien, dije rapto de la iglesia, porque sé que tengo muchos amigos en la audiencia que difieran de esta posición, pero no quiero que me llamen para nada a hablarme del rapto, porque lo voy a explicar todo más adelante. Al comienzo de esta dispensación, la humanidad está perdida. La ley no pudo hacer nada. Fue imposible para la ley mantenerlos rectos y perfectos delante de Dios. El hombre se ve en necesidad de un Salvador. Así que Dios envió ese Salvador a la humanidad. La responsabilidad de la humanidad era crecer o creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y por supuesto, el fracaso de la humanidad está en de esta dispensación, viene porque no hicieron eso. Mis amados hermanos y amigos, rechazar a Cristo como Señor y Salvador es el peor mal que tú puedes hacerte a sí mismo. Segunda de Tesalonicenses lo dice claramente. Y ellos no pudieron mantener su relación íntima con Dios. El hombre desecha a Dios. Ojalá tomes ahora la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Habrás librado tu alma del peor juicio que Dios pueda traer a la humanidad. Y ya habiendo dicho esto de esta dispensación, vamos a hablar de la dispensación del reino. Esta dispensación está todavía en el futuro. Comenzará al final del periodo de la gran tribulación, cuando Cristo regrese a establecer su reino, y va a durar hasta la renovación de la tierra, antes de que comience la eternidad, es decir, el tiempo sin fin. A principio de esta dispensación, una vez más, la humanidad estará en presencia de su Creador y Salvador. La responsabilidad del hombre, obedecer a Dios, al gobierno de Cristo aquí en la tierra. Pero aún viviendo en la misma presencia de Dios, habrán aquellos que solo servirán a Dios con sus labios y no con sus corazones. Este será el fracaso de esta dispensación. El juicio entonces tendrá lugar al final de esta dispensación. Será terminante la presentación de cada ser humano ante el gran trono de Dios, para luego terminar en el fuego eterno que nunca se va a apagar. Naturalmente, yo sé que es un repaso rápido que podría de nuevo trastornar a algunas personas, pero el propósito de esto es presentarte rápidamente las dispensaciones. Si deseas profundizarte un poquito más, puede ordenar nuestro libro, El propósito escatológico de las dispensaciones. Pero por ahora, esto es suficiente para dar inicio a lo que ya les prometí en el libro de Daniel. Vamos a trabajar y a conocer las profecías contenidas en el libro de Daniel.
Y yo hago hincapié en esto porque cuando se trata de interpretar profecías, es muy fácil leer lo que uno quiere en alguno de los pasajes oscuros. Pero tú podrás hacer que alguna de esas digan lo que tú deseas. Pero no es lo que nosotros queremos. Queremos que tú entiendas y conozcas lo que Dios tiene que decir. Y, amados hermanos, alguna pregunta, pueden comunicarse con nosotros al 917-736-2675. Les recuerdo que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estuvo con ustedes en este su programa el doctor Anderson Habla, el pastor Héctor Anderson, pastor de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Esperamos nuevamente tu sintonía la próxima semana a esta hora y por estos mismos canales. Bendiciones y paz de Dios.